Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Hoy es viernes y tenemos el tema de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿sí? O los eslabones perdidos de la Biblia. Ya llevamos 2 semanas con este segmento y al parecer les ha llamado la atención. Gracias por los comentarios, ¿verdad?, que nos han hecho. Y hoy les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Como también les recuerdo que todos los días por las mañanas estamos hablando acerca de las profecías de Daniel. Y nos estamos metiendo a unos temas muy interesantes. Les recomiendo que los vean y que también nos recomienden, ¿verdad?, con sus amigos, con sus familiares, con todo, porque pues a final de cuentas es la palabra de Dios y se tiene que dar con la debida nitidez. Pues bien, vamos a vámonos rapidito, ¿verdad?, con este tema, y nos vamos a basar en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 13, versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ok, estamos hablando que la bestia pues es Satanás. Pero ahora viene la pregunta que nosotros la consideramos, ¿verdad?, escabrosa. La pregunta tremenda: ¿quién para usted fue el que le provocó esa herida de muerte en la cabeza a la bestia? ¿Quién tuvo la osadía de herir de muerte en la cabeza a la bestia? Hemos hecho le he hecho esta pregunta a mucha gente, y entre ellos pastores, y tengo la completa seguridad que hasta usted mismo en esta ocasión tomaría esa respuesta, daría esa respuesta. Jesucristo fue el que le hizo la herida en la cabeza a la bestia cuando murió y resucitó. Pues déjenme decirle que están ustedes completamente equivocados, porque nuestro Señor Jesucristo jamás vino a pelear contra Satanás. Ese es por principio de cuentas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a pelear con Satanás. Si Satanás tenía un pleito con Jesús, ese era otro cuento. Pero Jesús en ningún momento vino a pelear contra Satanás por los suyos, por su gente, ¿sí? Jesús ni le interesaba un pleito con Satanás. Que hubo un encuentro cuando Satanás lo tienta, pero en ningún momento vino nuestro Señor Jesucristo para pelear con Satanás. Ahora, ese es por un lado, pero por otro les recuerdo que el pasaje bíblico dice: pero su herida mortal fue sanada. Entonces, si Jesús lo hubiera herido, ¿quién entonces hubiera tenido la osadía de sanar la herida que le había provocado el Señor Jesucristo a Satanás en la cabeza? O a lo mejor Dios le dijo: ay, pobre Satanás, ven, te voy a sanar la herida que te provocó mi hijo. O sea, hay que ser congruentes, ¿verdad? Entonces, ¿quién le provocó esa herida a Satanás en la cabeza, esa herida de muerte? Pues bien, amados hermanos, el que le provocó esa herida a Satanás en la cabeza, amados hermanos, fue la iglesia. La iglesia fue la que le provocó esa herida cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces sí tuvo la facultad, ya que por medio del Espíritu Santo, que le dio poder, porque eso fue lo que nos trajo el Espíritu Santo, poder, ¿sí? Fue la que le provocó esa herida en la cabeza a la bestia. Incluso cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo desde aquel día del Pentecostés, ¿sí? Tú como iglesia fuiste quien le provocó esa herida en la cabeza a la bestia. Pero viene también otra pregunta, aunada
en este mismo versículo. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice. Y sigue diciendo, y adoraron al dragón que ya había sanado su herida, ¿sí? Ya se había recuperado, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ya vimos que la iglesia fue la que le provocó esa herida de muerte en la cabeza a la bestia por medio del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿quién tuvo la osadía de sanar esa herida? Pues, amados hermanos, la misma iglesia. La misma iglesia que le provocó esa herida a Satanás en la cabeza por medio del Espíritu Santo al recibir el bautismo del Espíritu Santo, fue la misma iglesia la que le sanó la herida. ¿Con qué o por qué? Con sus aberrantes acciones, ¿sí? ¿Sí? Porque en el templo, la misma iglesia que recibe a Cristo, la misma hace sus anatemas, ¿sí? Meten tantas cosas en los templos, crean religiosidad en los templos, en una iglesia, en las iglesias ahorita, en muchas de ellas gobierna Satanás y hay demonios infiltrados en la iglesia. Un grupo, vamos a suponer un grupo que va a un lugar y son 20, 30 gentes. Entre esas 20, 30 gentes hay personas que tienen odio hacia los mismos cristianos, hacia la misma congregación. Hay envidias, hay contiendas, hay pleitos, hay luchas, hay envidias, ¿verdad? Hay robo, hay falsedades, hay tantas cosas más, amados hermanos, que cada una de ellas que acabamos de nombrar, entre 7 u 8, es un demonio el que las maneja, ¿sí? Hay un demonio que maneja la ira. Y hay un hermano que tiene envidia sobre otra persona. Hay un demonio que es de la hipocresía. Y hay hermanos que son hipócritas con los otros hermanos. Hay otros que son envidiosos. Y hay un demonio que maneja la envidia, el hurto, las falsedades. Entonces estamos hablando de 6, 8 demonios, que hay 8 hermanos que tienen esas características dentro de la iglesia. Y todos están cantando, todos están alabando a Dios. Entonces, la misma iglesia que por medio del Espíritu Santo le provocó esa herida mortal a Satanás, la misma iglesia es la que le sanó la herida, y hoy Satanás gobierna las iglesias. Si Satanás en el mismísimo cielo conquistó el corazón, porque lo conquistó, de una tercera parte de los ángeles que cantaban y estaban dentro del mismísimo cielo, ¿qué no va a hacer con los humanos? ¿Qué no va a hacer con aquellos que tienen sentimientos encontrados de ti como iglesia? ¿Sí? Las iglesias están manejadas por Satanás. Incluso llámese músicos, llámese directivos, llámese incluso el pastor, porque hay iglesias donde el pastor no sabe ni lo que está haciendo allí. ¿Sí? Hay lugares que se reúnen en casas particulares, porque dice el pastor, porque el hombre que está allí, que a lo mejor ni es pastor, no estuvo de acuerdo con lo que se hablaba en la iglesia donde asistía. Se fue a su casa, juntó un grupo de 2, 3 hermanos, y al rato se hicieron 8, 10, 15, 20, y ya empezaron a decir que en esa casa Dios le había dicho que allí se iba a adorar su santo nombre, y ahora se convierte en un templo. ¿Qué pasa con esos lugares? El hombre aquel
pide ofrendas y pide diezmos porque hay que arreglar la casa de Dios, hay que arreglar la casa de Dios. No es la casa de Dios, es tu casa particular, la que quieres que se arregle, porque no es la casa de Dios, no es un templo. ¿Quieres que se convierta en un templo? Dona tu casa a la congregación, ¿sí? Y deshácete de ella. Pero no. Entonces, desde allí hay un beneficio de bienes, y eso es manejado por Satanás. Entonces ya ven cómo Satanás ha estado manejando tanto las iglesias como las casas que se manejan como si fueran templos, ¿sí? Pero, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que regresar a nuestros principios. Hay que regresar a la casa que destinó Dios, no a la casa que destinó un hombre para llevar a cabo la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado porque de esas pululan mucho y el Espíritu de Dios no está allí. Que sienten la algarabía o la emoción de decir que el Espíritu Santo está en ese lugar es una cosa, y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios esté es otra. El Espíritu de Dios siempre ha puesto sus lugares específicos para que se alabe y glorifique su nombre, no en cualquier casa. Esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que reaccionen, espero que recapaciten y que entiendan que el Espíritu Santo es quien dirige la obra de Dios, no el deseo insano, ¿sí?, de un hombre común y corriente. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta pronto.